Hola a todos. Quería hacer una pequeña revisión de los temas que hemos tratado hasta aquí. Primero que todo, tú sabes que la historia, tu historia, la haces tú, independiente de las circunstancias, independiente de las dificultades. En el primer día de plenaria tuvimos la oportunidad de escuchar la historia de Vicente, de que cómo la vida no le brindó demasiadas oportunidades, sino que él las creó y luchó por ellas. Y llegó a tener lo que tuvo, a despecho de todas las dificultades, obstáculos que él enfrentó. Y así es con todos. Todos tenemos oportunidades, unos más que otros, pero lo que hacemos con estas oportunidades es realmente lo que define a dónde vamos a llegar. Algunas frases importantes que hemos hablado, frases que vale la pena repetirlas y reflexionar sobre ellas, aún memorizarlas. Una de las frases es: deja de vender y empieza a ayudar. Hay una gran diferencia entre meramente vender o ayudar o asesorar. Tú sabes, y el que está ya escuchando también lo sabes, lo percibes. Y eso hace una gran diferencia aún para ti mismo, en tu actitud, en la manera con que te presentas, en la manera con que hablas, en la manera con que mira a la persona. Tu autoconfianza, de saber bien que lo que tú tienes es de gran beneficio y gran ayuda para nuestros clientes. Otra frase importante es que la vida nos tiene obstáculos, pero los límites lo pones tú. Frase es muy importante, aún más para el tiempo que estamos viviendo hoy, un tiempo de cambios, un tiempo de dificultades, un tiempo que se nos presentó muchos obstáculos, cambios en la manera de trabajar, y eso obviamente nos desafía a nosotros, a cada uno de nosotros, a pensar más allá de lo que ya estábamos todos acostumbrados a hacer. Entonces, es decir, siempre habrán dificultades y obstáculos, pero dependiendo de nuestra actitud y de dónde queremos llegar y la determinación que tenemos, el objetivo claro, eso nos va a ayudar a saber dónde o a llegar a dónde queremos llegar. No importa si tenemos que hacer cambios, aprender cosas nuevas, eh, intentar cosas nuevas, tratar de pensar, innovar y obviamente algo que hemos hablado mucho es que si queremos resultados diferentes tenemos que obviamente tratar de hacer cosas diferentes. ¿Se acuerda cuando hablamos de metas definidas? Vi una frase que dice que el éxito en cualquier cosa que emprendamos exige una meta definida y mantener esa meta constantemente en vista. Y eso tratamos de desmenuzar todo este texto. Llegamos a la conclusión de que también juega muy fuerte el esfuerzo que es digno de la meta que tenemos, o sea, o mejor, la meta que es digna de nuestros esfuerzos. Entonces, dependiendo de dónde pongo la meta, obviamente mi esfuerzo para alcanzar es proporcional a dónde quiero llegar. Y eso no es pensar una vez o dos y pensar, no, sí, quiero aprender inglés, tal. Si realmente quiero aprender inglés, voy a poner eso para que lo vea todos los días y que me acuerde de eso y decir, no, yo tengo que aprender. Y es mantener en vista ese objetivo muy claro. Ahora, voy a dar un ejemplo. Si mi trabajo es ventas, si yo quiero vender más, yo tengo que entonces mínimo tratar de investigar tips de ventas, tratar de mantener lo que he aprendido sobre técnicas de ventas todo el tiempo y decir, no, es que pues yo tengo que hacer eso. Bueno, cuando yo hable con alguien, entonces que yo tenga bien claro, que yo me aproxime de la persona, que yo trate de despertar el interés
de esa persona, ¿me entiendes? Que yo pueda tener bien clareza en lo que hablo, para que yo pueda transmitir autoridad. Todos esos son elementos que tenemos que mantener en vista. Es muy fácil olvidar, es muy fácil acomodarnos a la realidad, pero la realidad la podemos cambiar. ¿Sí? Hay cosas que sí podemos cambiar, hay cosas que no. ¿Sí? Si va a llover, no sé, no hay nada que se pueda hacer, ¿cierto? Pero sí puedo llevar un paraguas, eso sí lo puedo cambiar. Quiero que tenga claro sobre los disparadores mentales que hemos trabajado, hemos hablado, que cada uno de estos tiene un potencial enorme de ayudar a la toma de decisiones. Nosotros sabemos, incluso eso pasa con nosotros tomamos decisiones basadas en varias razones, son varios factores que nos ayudan a tomar decisiones. A veces es una gran necesidad, ese es muy fácil, pero la gran mayoría acaba tomando decisiones movidos por emoción, por la situación, por una promoción, por un impulso. Entonces, todos sabemos que la gente necesita de nuestro producto, eso es cierto, no tenemos duda de eso. Sin embargo, ellos no saben muy bien eso. Entonces nosotros les ayudamos a saber de la importancia de eso y les ayudamos a tomar una decisión que seguramente no se van a arrepentir. Entonces, vamos uno por uno. Entonces existe el disparador mental de la razón. Ese es obviamente uno de los elementos que nos hace tomar decisión. Es es saber que eso es importante, es saber que eso sí me va a traer, me va a ayudar, yo lo necesito, eso es algo indiscutible, no es una cuestión de que si voy a necesitar o no, es saber cuándo lo voy a necesitar y claro, nadie sabe, entonces estamos siempre teniendo este riesgo. Sin embargo, hay otras cosas más que son los beneficios que se manejan en otros disparadores mentales. El disparador de la autoridad, ese obviamente en nuestro caso se hace más presente cuando tenemos buena postura, tenemos buen vocabulario, en el sentido un buen tono de voz, que yo sepa muy bien de lo que estoy hablando, conozca muy bien mis productos, el plan, y que yo en realidad transmita claridad y lo presente bien, de manera más clara posible. Eso transmite autoridad. El disparador de la escasez, hemos hablado de eso, eso hace con que nosotros tomamos decisiones basado en de que es una oportunidad y no la podemos perder. Por ejemplo, hemos hablado, es que en este mes estamos manejando un descuento especial de este mes. Eso hace con que, pues, ¿por qué voy a esperar el otro mes? Si no, voy a perder ese descuento. Entonces uno, pues, ahí adelanta y toma una decisión. Y por eso la idea de estar tratando de manejar un concepto distinto cada mes para que podamos trabajar bien el disparador de la escasez. Hay un disparador que se llama extinción del dolor. ¿Qué es eso? Bueno, todos tenemos dolores. ¿Qué sería un dolor? El dolor son cosas que nos molestan, cosas que no nos gustan, cosas que nos hace daños o perder. Y en el caso de nosotros, que es un producto de sensibilidad, ¿cuál sería un dolor? El dolor sería obviamente tener que pagar por un servicio costoso sin que tengamos disposición de ese dinero de una vez. Eso es un dolor, podemos trabajar eso, tocar en el tema. El otro dolor es, claro, o por el hecho de no tener dinero, tratar de
tener un servicio así muy básico así de manera que no podamos brindar un honor o un servicio, pues una despedida eh, merecida a nuestro querido, ¿cierto? Entonces es tocar en el dolor. La parte financiera es un dolor para todos. Entonces, poder perder ese dinero, siendo que usted se puede programar para no perder ese dinero, para tener ya tranquilidad en ese momento. O sea, otro es tener que buscar, tener que tratar de encontrar una empresa que le haga ese servicio y eso también en ese momento no está sensible, de pronto puede ser una mala decisión, pero ya teniendo ahora una buena decisión tomada, uno también se tranquiliza, no tiene que preocuparse más adelante. Eso también es trabajar ese dolor. La reciprocidad es un disparador muy importante y nosotros tenemos que siempre buscar hacer con que las personas sepan que nosotros nos preocupamos por ellos, que queremos de verdad ayudarlos, que estamos pendientes de ellos, que estamos para servir, que queremos lo mejor para ellos, que queremos que ellos no tengan pérdidas más adelante, y también en la parte más práctica que podamos movilizar si necesario ir hasta ellos, facilitar el trámite, o sea, tratar de ser lo más servicial posible para que eso genere esa reciprocidad. Eso es muy verdadero. Nosotros cuando nos hacen mucho bien, hay un deseo innato del ser humano de querer retribuir eso. Y muchas veces, o sea, la retribución del cliente es el sí, o sea, es la parte positiva de la venta. Hay un disparador que se llama interés del cliente. Para eso es importante conocer nuestros clientes, es importante hacer preguntas, saber la necesidad que ellos tienen, para saber qué es que realmente le interesa. También, obviamente, conocer el interés general de las personas ayuda mucho a saber que obviamente las personas no quieren pensar en muerte. Eso no es un tema que nadie le gusta hablar, pero sí la parte financiera, la parte de beneficios, donde podemos descubrir que si ellos tienen niños pueden tener auxilio con esa tutoría de los estudiantes, si a veces les interesaría tener descuentos en odontología o en óptica o en alguna clínica de alguna consulta especializada. Eso es tratar de descubrir el interés del cliente y eso hace con que también puedan tomar decisiones positivas. Hay un disparador que se llama especificidad. ¿Qué es especificidad? Es ser específico. Yo te quiero decir un ejemplo de cómo se puede utilizar eso en la presentación de nuestro producto. Es manejando los números, hablando de cuánto vale un servicio funerario y cuántos años estarían usted pagando una cuota bien bajita para que pudiera por fin llegar a estos 4,5 millones, por ejemplo. Toma 4,5 millones y lo divide por 4,000, por ejemplo. ¿Por qué 4,000? Porque es dando el ejemplo de un plan muy básico en el valor de Río Negro por persona. Eso es, estamos hablando de que eso serían necesarios 100 cuotas, eso, no, 1,000 cuotas. O sea, estamos hablando de casi 100 años para llegar a ese valor. O sea, que la persona necesita entender que pagando ese valor tan bajo, ella nunca, o sea, no, yo voy a quedar 20 años pagando eso. 20 años, multiplica, 20 años son 240 cuotas. 240 multiplicado por 4,000 pesos. ¿Cuánto es eso? Entonces, si tú multiplicas ese valor por persona de
4.100, 4.000 pesos o 4.000, que sea, 4.100 multiplicado por 20 años, 240 cuotas. Estamos hablando de un poquito más de 1 millón de pesos. O sea, 20 años pagando y tú llegas a una cuarta parte o menos de una cuarta parte de un servicio funerario. Entonces, no es decir, ay, yo estuve 20 años pagando eso. Estuvo muy bien porque estuvo por 20 años protegidos. Hay muchos otros disparadores mentales. No voy a hablar de todos los demás, pero quiero sí hablar de unos puntos que sí son muy importantes, como por ejemplo de la prueba social. Cuando usted va a hablar con una empresa, es muy interesante que dé ejemplos de algunas empresas que están con nosotros. Eso ayuda mucho. Si usted va a hablar con un particular, entonces trate de, si es referido o si es algo, trata de dar algunos ejemplos de personas que tú has hecho afiliaciones, que están muy contentos, de personas que han en realidad tenido el servicio y le han gustado. Es muy bueno que las personas sepan que ellas no están solas. Eso nos da como eso se llama prueba social. Entonces nos da seguridad de tomar una decisión para saber que no estamos solos. O sea, hay otros que ya han probado y está aprobado. ¿Entiende? Es muy bueno eso. Hay algo que es semejante que también nos ayuda mucho, como la prueba social, de hablar del caso de otras personas, es también contar una historia. Puede ser una historia personal o hasta mismo la historia de un familiar o de una persona que, tanto una historia positiva como negativa, una historia de alguien que no tenía el plan y lo necesitó y cómo fue duro eso, y la historia también de alguien que hizo el plan y ahorita si no demoró mucho, lo necesitó y cómo estuvieron tan contentos y cómo ahorraron un buen dinero en ese momento tan malo que tiene que uno pasar y la tranquilidad que eso genera, y usted lo sabe muy bien. Ahora algo muy importante que es cuando estamos hablando de precio, cuando vamos a hacer el cierre, dar valores, hablar de precios. Eso es importante, número uno, tener seguridad al hablar de precios. No hablar como si fuera muy caro o nada. Tener confianza, porque además son precios muy justos. Dos, empezar con los valores más altos y para después, si necesario, ir bajando. Porque si yo empiezo con el valor más bajo, ¿cómo puedo yo subir después? Ya se va a parecer mucho más costoso. Claro que yo quiero el más económico. Pero si yo empiezo con los valores más altos, además, empezar siempre mencionando un valor de un servicio, por ejemplo, que es un valor alto, relativamente alto, y después ir bajando y decir, mira, tenemos esa opción, y ahí entra la especificidad donde uno puede hacer un poquito de cuentas con ellos ahí en el papel y mostrar que sí es demasiado bueno tener eso, aunque lo pagues por 10, 20 años, que todavía es muy poco comparado con el valor de un servicio, ¿cierto? Lo otro es dando la posibilidad de ir bajando, ¿sí? Porque cuando yo empiezo con algo, un valor que le parece al cliente muy alto, ya cuando yo llego a un precio más bajo, ya en comparación no parece tan alto. Así es el proceso que funciona en la mentalidad de todos nosotros. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. A veces se nos olvida y después ya es tarde, no se puede más hablar de otros beneficios porque ya la gente quedó con aquel valor inicial en la mente. Ese acá es apenas un video hablando de manera general y muy por encima de varios puntos de ventas, de técnicas, de frases importantes, de conceptos en nuestro sector, en nuestra labor, que nos ayuda mucho. Pero te quiero dar un tip, te quiero dar un consejo. El consejo es, dedique un tiempecito por semana, mirando un video por semana,
para aprender sobre ventas, técnicas de ventas. Hay muchas cosas por internet hoy día y siempre cuando estamos involucrados en esto, nuestra mente está siempre enfocada en esto. Los momentos de hacer una venta, un cierre, podemos recurrir a estos elementos que seguramente nos ayudan a cerrar un buen negocio.